Israel podría estar entrando en una fase de esta guerra que ningún gobierno quiere reconocer en voz alta. La fase donde la protección deja de sentirse garantizada. En las últimas horas han circulado reportes de alertas civiles más duras, de ventanas de aviso más cortas y de un conflicto que ya no se queda en un solo mapa. Porque cuando la guerra se derrama hacia el Golfo y el petróleo entra en la ecuación, el daño deja de ser regional aunque los misiles no salgan de Oriente Próximo. En este video, voy a separar lo que está documentado de lo que es narrativa. Voy a ordenar las señales que de verdad importan y al final te digo el escenario más probable en las próximas 48 a 72 horas y cuáles serían las señales realmente alarmantes. Antes de seguir, una regla. En una guerra moderna, la herramienta más barata y más rentable es la información mal contada. Por eso aquí vamos a usar un método simple. Cada afirmación pasa por 3 filtros. ¿Quién lo dice? Si hay evidencia trazable o si es solo un relato. Y si encaja con el resto de señales sin contradicciones enormes. Esto no te da certezas perfectas, pero sí te da algo mucho más útil ahora mismo, un mapa. Empecemos por la señal que más cambia el comportamiento de una sociedad, las alertas a población civil. Cuando empiezas a ver mensajes oficiales o semioficiales que reconocen que el tiempo de aviso puede reducirse a segundos, la guerra cambia de fase. No porque sea más cinematográfica, sino porque cambia cómo vive la gente. Una sirena con margen te deja reaccionar. Una sirena que llega tarde te deja solamente sobrevivir. Y ese cambio, aunque nadie lo declare abiertamente como derrota, es una admisión de límites operativos. La pregunta importante aquí es, ¿qué significa realmente límites? No significa que un país se quede sin capacidad. Significa que su arquitectura defensiva puede estar bajo presión. Y en cualquier guerra, la presión se ejerce primero sobre 2 cosas: la detección y la munición defensiva, ojos y puños. Si se degrada la detección, el aviso se acorta. Si se agotan interceptores o se vuelve más difícil asignarlos, la defensa pierde elasticidad. Esto no es un juicio moral, es física y logística. Y es exactamente por eso que la sensación de seguridad puede cambiar de un día para otro, incluso cuando los comunicados siguen sonando firmes. Ahora, la segunda señal, expansión del mapa. Cuando un conflicto deja de ser un duelo directo y se convierte en una red, el riesgo se multiplica por complejidad, no por fuerza bruta. Líbano aparece como un frente paralelo donde cada incidente tiene capacidad de arrastre. El Golfo aparece como un tablero donde cualquier acción cambia seguros, rutas y decisiones de terceros. Y en ese tipo de guerras, el gran peligro no es solo el ataque intencional, son los accidentes, las malinterpretaciones, los movimientos que se leen como escalada, aunque no hayan sido diseñados como tal. Aquí viene el primer error que comete mucha gente al consumir guerra en redes: creer que las declaraciones son un termómetro confiable. En realidad, muchas veces, las declaraciones son un arma. Cada bando tiene incentivos para inflar su control y minimizar sus vulnerabilidades. Eso no significa que todo sea mentira. Significa que si te quedas solo con frases, te pierdes las señales reales. Y las señales reales suelen estar en lo que cambia en la práctica. Tráfico marítimo, seguros, protocolos civiles, desplazamientos de activos y alteraciones de energía. Y en esta historia, la energía es el corazón, no por romanticismo geopolítico, sino por el mecanismo más simple del mundo. Si una ruta energética se vuelve impracticable, el precio manda, y el estrecho de Hormuz es, literalmente, una de las arterias más sensibles del sistema global. No hace falta que alguien diga «lo cerré» para que el efecto se active. Basta con que las compañías consideren que cruzar es demasiado caro o demasiado arriesgado. Basta con que el seguro de guerra se dispare o se retire. Basta con que los armadores pausen. En ese punto, el cierre ocurre de facto. Cuando eso pasa, el conflicto deja de ser un asunto de Oriente Próximo y se convierte en un asunto de inflación. Gasolina, transporte, alimentos, costo de vida. Y esto es lo que vuelve viral esta historia para un público adulto, porque no se trata de bandos, se trata de sistema. La guerra no necesita llegar a tu país para tocarte el bolsillo. Ahora, la tercera señal. La distancia entre lo que se dice y lo que ocurre. Cuando un liderazgo político insiste en que el adversario está al borde de rendirse, mientras el conflicto se expande y aparecen nuevas capas de presión, se abre un dilema peligroso.
O la información interna es distinta y se está gestionando el relato público o se está subestimando el terreno. En ambos casos el riesgo crece, porque las decisiones en guerra son tan buenas como la lectura sobre la que se toman. Si la lectura está distorsionada por propaganda o por deseo político, el margen de error se vuelve letal. Esto nos lleva al punto que casi nadie quiere plantear con claridad: ¿qué significa ganar aquí? Porque en guerras de este tipo, ganar no siempre es capturar una capital. A veces ganar es sostener el sistema energético, a veces ganar es evitar una escalada regional, a veces ganar es forzar una negociación desde una posición de fuerza sin cruzar líneas que hagan imposible el retroceso. Por eso los discursos son tan duros, porque retroceder después de hablar en absolutos cuesta políticamente, y ese costo empuja a veces a decisiones peores. Otra capa que eleva el riesgo es la entrada o el posicionamiento de aliados con activos mayores en la región. Mucha gente cree que más aliados significa más seguridad, pero también significa más objetivos, más cadenas de mando y más posibilidad de incidente. En conflictos tensos, la complejidad es combustible. Un error de interpretación, un dron mal identificado, una respuesta precipitada, y la escalada se alimenta sola. Ese es el mecanismo de escalada no intencionada. Nadie la elige, pero todos la sufren. En este punto, lo más importante es separar lo que es ruido de lo que es señal. Ruido son las cifras grandilocuentes sin trazabilidad, los clips sin contexto, los mapas que prometen apocalipsis en 24 horas, las cuentas que viven de aterrorizar. Señal es lo que deja rastro aunque nadie quiera. Reducción sostenida del tránsito en rutas críticas. Alteración clara en seguros marítimos. Cambios en protocolos civiles. Interrupciones repetidas de infraestructura energética y saltos diplomáticos que cierran puertas. Ahora vamos a lo que te prometí, el escenario de 48 a 72 horas. No para adivinar el futuro, sino para entender probabilidades. El escenario más probable es una escalada contenida en lo militar, pero con presión creciente en energía y rutas. Más incidentes, más ataques puntuales, más mensajes duros, más tensión en el Golfo, pero sin un salto cualitativo irreversible que convierta la guerra en un choque directo total entre bloques. Este escenario es el más frecuente cuando el costo de la escalada total es tan alto que incluso los actores más duros buscan evitar cargar con la culpa histórica. El segundo escenario es una regionalización más activa, más países involucrados por hechos, no solo por infraestructura. Este escenario se activa si se repite la participación directa de terceros y si el conflicto toca de manera sostenida instalaciones energéticas fuera del núcleo principal. La palabra clave aquí es repetición. Una vez puede ser episodio. 3 veces es patrón. El tercer escenario es el más grave y el más viral, pero no por eso el más probable. Interrupción sostenida del corredor energético con impacto económico fuerte y una cadena de incidentes que eleve el riesgo de error entre múltiples actores. Este escenario no requiere un anuncio. Requiere continuidad, corredor impracticable, seguros fuera, incidentes confirmados y productores reduciendo por saturación o riesgo. En ese punto, la presión internacional se vuelve brutal porque la inflación no negocia. ¿Y cuáles serían las señales realmente alarmantes, las que te hacen decir, esto cruzó una línea? Una caída sostenida del tránsito energético durante varios días sin recuperación, con señales consistentes de que el mercado ya asume el riesgo como estructural. 2. Confirmaciones cruzadas de participación directa de más estados, no solo acusaciones. 3. Ataques repetidos a infraestructura energética crítica fuera del núcleo del conflicto, porque eso arrastra a terceros por necesidad. Y 4. Un cambio brusco en el lenguaje oficial que cierre por completo salidas diplomáticas de forma irreversible. El resto, por duro que suene, suele ser ruido amplificado. Y aquí está la clave. El ruido no solo desinforma, también empuja a decisiones irracionales. En una guerra, el pánico es un arma, y cuando el pánico domina la conversación, es más fácil que un error se convierta en escalada. Cierro con una idea simple. La historia siempre se escribe en el espacio entre lo que dicen los líderes y lo que permite la realidad. Cuando ese espacio se vuelve demasiado grande, pasan 2 cosas. O alguien rectifica, o alguien comete un error que nadie puede deshacer. Por eso este video no es quién tiene razón, es qué señales importan.
Y te dejo la pregunta final. Si esto se prolonga, ¿qué crees que se rompe primero? ¿La energía, la diplomacia o la confianza de la gente en la información? Porque en 2026 el poder no se mide solo en misiles, se mide en quién controla el sistema que hace que todo funcione.